Interesante. Voy a presentar a don Ramón Silveira, economista, psicólogo, ex asesor del presidente del Banco Central del Uruguay y actual coordinador nacional de la Red Global de Aprendizajes para Uruguay. Don Ramón Silveira nos va a presentar la urgencia y oportunidades de innovar. Así es que lo recibimos con un cariñoso aplauso. Me toca la parte difícil por varios motivos. Una, porque entra a venir el hambre a esta hora. Entonces todos están pensando más bien en terminar rápido para ir a comer. Y dos, porque los antecesores me pusieron la vara alta, particularmente ella que regaló chocolate. Y yo no traje chocolate, soy uruguayo, en todo caso regalaría asado. Es bastante difícil regalar asado. Y ni que hablar que lo que la mayoría de la gente me pregunta cuando digo que soy uruguayo sobre la marihuana, y regalar marihuana es bastante más complicado. El aplauso lo revela. No quiero indicar quién fue que aplaudió, pero yo lo vi. Yo lo vi. Bueno, intentando ir directo al tema que nos convoca. Esta pregunta sobre por qué es urgente innovar tiene una respuesta muy obvia. No nos queda otra. Y todos los que hablaron antes, desde distintos lugares, algunos más conceptuales y otros más operativos, dijeron exactamente lo mismo. Voy a intentar, en un ratito y en forma sintética, tratar de presentar la innovación como en perspectiva. Ahí va. Y en perspectiva es linealmente en perspectiva, una línea del tiempo. ¿Por qué? Porque hay algunas lógicas que se presentan en innovación que son históricas. Y no es la primera vez que enfrentamos una revolución tecnológica. Posiblemente la primera haya sido la revolución agrícola. Fue el primer momento donde dejamos de tener poblaciones nómades y se afianzaron en un lugar. En la medida que se afianzaron en un lugar, aparecieron las culturas, las civilizaciones tal cual hoy la conocemos. Pero particularmente en esa época se desarrolla la escritura y hoy por hoy la escritura parece una tecnología como muy obvia, tan internalizada que nadie la ve como una tecnología. Pero aquí les voy a presentar una reseña, que en realidad la conocemos a través de Platón, sobre algunas reflexiones que se hacían en torno a la escritura cuando la escritura recién aparecía. Y toda similitud con la resistencia a los cambios tecnológicos actuales son mera coincidencia. No voy a leer todo, pero particularmente cuando reflexionaban sobre la escritura, decía: tú no has encontrado un medio de cultivar la memoria, sino de despertar reminiscencias. Das a tus discípulos la sombra de la ciencia y no la ciencia misma. Porque cuando vean que pueden aprender muchas cosas sin maestros, se tendrán ya por sabios y no serán más que ignorantes en su mayor parte, falsos sabios insoportables en el comercio de la vida. Ah, la maula, no sé cómo se dice acá, pero por favor, todo esto era lo malo de la escritura. Y a veces puede sonar bastante parecido a lo que nos dicen sobre otra tecnología. Eso que sucedió en la primera revolución tecnológica vuelve a ocurrir en la segunda revolución tecnológica. Para caricaturizar, porque obviamente estoy hablando de la historia de la humanidad en 20 minutos, es una caricatura del proceso, pero aquí básicamente lo que ocurrió es que el mundo se volvió una unidad, disminuyeron los costos de transporte, en la medida que disminuye el costo de transporte, el comercio explota y las pequeñas ciudades pasaron a ser grandes centros urbanos. Y eso se parece bastante más a lo que conocemos ahora. En toda esta lógica, que en realidad es bastante nueva en perspectiva histórica, porque tiene 200, 250 años, se dieron algunos procesos de resistencia típicos, igual que en la primera revolución tecnológica, y aparte que se repiten en la que estamos viviendo en este momento. Y hay una reflexión que quiero hacer sobre cómo se configuraron las instituciones, la mayoría de las instituciones que nosotros conocemos, porque se configuraron justamente en la época moderna, instituciones del siglo XVIII, XIX, XX. En el mundo de la biología
nos enseñaron que sobrevivía el más apto. En el mundo de la política, exactamente lo mismo, era el más fuerte. Y en el mundo de las organizaciones, podemos dividirla en forma muy tosca entre las organizaciones educativas y las productivas, pero esa disposición de un salón de clase no dista mucho de la lógica de disposición de este anfiteatro, ¿no? Gente que se mira a la nuca, que no interactúa entre sí, viendo hacia un poseedor del conocimiento que viene y lo traslada unilateralmente. Ahí hay un problema. Y lo que es peor, que no han cambiado esencialmente en casi 200 años. Y en el mundo empresarial, obviamente estoy caricaturizando, pero todos los que han dedicado a estudiar la administración científica, estoy seguro que vieron personas como Henry Fayol, Ford, Taylor, todo es lo mismo. Pero en el fondo siempre está ese enfoque mecanicista. Pongo la zanahoria, ¿no? Lo que mueve es la recompensa. Y esa lógica institucional permeó todas las formas culturales de los últimos 2 siglos. ¿Por qué eso nos debería preocupar? Bueno, porque el mundo ahora está entrando a cambiar a una velocidad bastante estrepitosa. Y nos puede estar ocurriendo lo mismo que le ocurría a alguien a fines de la Edad Media. Obviamente no conocía a nadie de fines de la Edad Media, pero me imagino que le decían a alguien de esa época, ubiquémonos visualmente al estilo Corazón Valiente, ¿no? Ubica la época, ¿sí? A él le decían, mirá, en los próximos 100 años esto va a cambiar, pero radicalmente. Y el tipo decía, no, imposible. Hace 1000 años que esto es igual. Hay un rey, está el clero, esto funciona así. Mi abuelo, de mi abuelo, de mi abuelo vivió así, esto no cambia. El precio del azúcar lleva 1000 años exactamente igual. No, mirá que en los próximos 50 años esto se va a ir de madre. No te creo. Algo similar nos puede estar sucediendo ahora. Nos resulta muy difícil imaginarnos que en los próximos 20, 30, 40 años va a haber un montón de cambios. Sí, lo que vimos nosotros y lo que vieron nuestros abuelos es más o menos parecido. Y eso representa un problema. En relación al futuro, es bien difícil trabajar con el futuro, porque parece que uno estuviera con una bola de cristal intentando adivinar qué es lo que va a pasar. Y no solo existe el futuro, sino que existe un pasado del futuro. A esto me refiero a cómo nos imaginamos más allá. Y voy a usar algún par de fotos. Esas ilustraciones que ven ahí en la pantalla era parte de un concurso que se hizo en Francia a principios de 1900. Entonces, la propuesta que le hicieron a los ilustradores era: dibujen cómo se imaginan el mundo dentro de 100 años. Bueno, nosotros ya pasamos el 2000 y ahora podemos revisar el nivel de asertividad de las predicciones. No se ve mucho, la calidad de imagen no era la mejor, pero el primero ya parece algo parecido al Skype, ¿no? Esto es la primera, están como proyectando algo. Después del otro hay gente caminando con globos arriba del agua, eso efectivamente no sucedió. Ni que hablarlo, esa forma extraña de drones con alas, o trenes extraños. No. Uno le cuesta mucho ver qué es esos dibujos, pero aparte no parecen muy acertados. No solo no podemos pronosticar lo que va a pasar a 100 años, tampoco podemos pronosticar lo que va a pasar a 50. Este dibujo, esta fotografía, representa cómo en el año 60 se imaginaban iba a ser una computadora del año 2000. ¿Está? Hay varias preguntas que me hago. Es muy impráctico usar eso de laptop. El monitor al costado podría producir tortícolis. Y lo que me genera mucha duda es para qué serviría el timón. Porque no me lo puedo imaginar. Y
Otra forma, desde el humor, acercarnos hacia el futuro ha sido los supersónicos. Hay varios muy jóvenes que capaz se saltearon los supersónicos, pero hay otros cuantos que no son tan jóvenes. No quiero mirar para que nadie se haga por aludido. ¿En qué año vivían los supersónicos, se acuerdan? ¿No? Los supersónicos vivían en el 2062. No estamos tan lejos. Miren esto, Chicago Tribune, en el año 1965. En el año 2000, las convenciones de negocios se harán en cosmoteles, a lo que la mayoría de los delegados viajarán en sus propias cápsulas familiares. Oh, Margot. Bueno, hay alguna enseñanza sobre cómo nos imaginamos el futuro. Es un tipo de error típico que cometemos cuando vamos a proyectar el futuro. Pero el esencial ejercicio de imaginarse el futuro no pasa por acertar lo que va a suceder, sino por cómo influye eso en lo que efectivamente hacemos. A modo de ejemplo, un ideal que influenció todo el siglo pasado fue la igualdad. Se trabajó mucho por la igualdad. Los resultados demuestran que ha sido muy deficiente en nuestras tareas en torno a eso. El futuro termina siendo más como una línea utópica de trabajo que una materia de estudio sobre adivinanza. No es como predecir el clima. Ahora, sí podemos tomarnos con seriedad los estudios prospectivos. Cuando hacemos foco, particularmente en la tecnología, podemos intentar descifrar a qué velocidad se da el incremento. Una forma de hacerlo es a través de esto que se llama la ley de Moore. La ley de Moore básicamente lo que dice es que cada año y medio se duplica la cantidad de transistores en un circuito integrado. Eso parece ruso a cualquier persona que no sea del palo de la informática, pero en lo que se traduce es que yo puedo comprar una computadora del doble de capacidad cada año y medio al mismo precio. Yo hoy con $1000 me compro una computadora, en un año y medio es probable que la computadora que me pueda comprar con $1000 sea exactamente del doble de capacidad. Ahí están viendo dos computadoras, una del 77 y una bastante más actual, y lo que está calculado es a qué velocidad se da el incremento. ¿Cómo se comportan las computadoras? ¿Cómo es ese crecimiento? Y ahí hay varios ítems, procesador, memoria, display. Los promedios van entre un 27 y un 60%, pero asumamos que tienen una tasa de crecimiento anualizada del 40%. ¿Por qué eso nos preocupa? Estamos acostumbrados a lo largo de los últimos 2 siglos a una lógica de crecimiento lineal. Se crece poquito, siempre en la misma proporción. Ahí ven la línea recta. Y otra es la lógica de tipo exponencial, que es la que tienen las computadoras. Cada año y medio duplico la anterior. Y miren esto. En la parte lineal, ¿es verdad que en el último siglo la industria tuvo este tipo de comportamiento? Hay 2 ejemplos, los automóviles y los aviones, y cuando uno calcula a qué velocidad, qué impacto tuvo, por ejemplo, en la velocidad de los autos, el consumo, la cantidad de caballos de fuerza, nos da que en estos sectores el incremento es del 1-2%. ¿Se acuerdan que en las computadoras estaba en torno al 40%? En los aviones pasa algo parecido. Ese promedio da 1,8%. Decir que las computadoras van más rápido que los autos parece ser una obviedad. No tiene como mucha... no es demasiado ilustrador. Ahora, si nosotros hiciéramos la cuenta, ¿qué hubiese sucedido con un avión o un auto si creciera a la misma velocidad que las computadoras? Y ahí está hecha la cuenta. Un avión, que actualmente anda en torno a unos 800 kilómetros por hora, debería estar pudiendo navegar a 790 veces la velocidad de la luz. Bueno, como se imaginarán, no estamos muy cerca. Y el automóvil da lo mismo, un poco más lento, para que estén más tranquilos, 54 veces la velocidad de la luz apenas.
No nos hacemos a la idea de ese crecimiento exponencial y es clave porque parece ser a la velocidad que crece la informática. Entender el comportamiento exponencial no es sencillo a la gente que no está muy apegada al mundo de las matemáticas. Pero simplemente para ilustrarlo, uno podría decir, el crecimiento lineal es cuando crece siempre lo mismo. Yo soy un poco petizo, pero si cada paso fuera 1 metro, es bien fácil hacer la cuenta cuánto voy a avanzar en 30 pasos. Si cada paso fuera el doble que el anterior, yo 1 metro, 2 metros, 4 metros, y así hasta llegar a 30, miren lo que da. 536.870 kilómetros, que eso da como para dar 13 vueltas a la Tierra. En el crecimiento lineal hago 30 metros, en el crecimiento exponencial doy 13 vueltas a la Tierra. No los quiero asustar, pero sería bueno que sí, que nos impactara el comportamiento que tienen los sectores informáticos. Esto es robado de la revista Time. Es la gráfica a lo largo del tiempo de la capacidad de procesamiento de una computadora del valor equivalente a $1.000. Y ahí están viendo cómo se cumple esta tendencia que decimos de tipo exponencial. Y ahí hace la proyección a futuro. Es decir, si seguimos esta tendencia, ¿cómo debería evolucionar el sector? Y me voy a detener en el último tramo de la gráfica. Se prevé que una computadora para el año 2023 tenga la misma capacidad de procesamiento que un cerebro humano. Si siguen creciendo igual, en el año 2045, una computadora de $1.000 debería tener la capacidad de todos los cerebros humanos juntos. Ok. Mientras tanto, ¿qué está sucediendo? Alguno debe tener hermanos, el que no tiene hermano tiene hijo, el que no tiene hijo tiene nieto. Voy a pedir para bajar el volumen, así sigo hablando encima. O apenas bajito. Ahí hay una niña, no sé, ¿cuántos meses tendrá? 1 año y medio, no sé, a ojo. No sé, capaz que menos. ¿No? Miren lo que está haciendo, está scrolleando la revista. ¿La ven? Y aparte, cuando no anda la revista, scrollea y no anda la revista, lo que tiende a pensar es que lo que está roto es el dedo. Miren cómo hace. Ella rasca la revista, scrollea, ¿no? No funciona. Entonces, en vez de pensar que está rota la revista, lo que dice, no, el dedo. Mira, toca ahí. No funciona. Se toca la pierna. No, el dedo anda. No es un problema con el dedo, el problema es la revista. Bueno, creo que posiblemente nos refiramos a esto cuando nos referimos a nuevas generaciones que integran las tecnologías. Y el problema es que esa gente crece, esa gente entra a la universidad, esa gente quiere trabajar después y resulta como muy extraño que la utilidad de una computadora en un estudio terciario sea sacar apuntes. La tecnología evidentemente crece a ritmo agigantado. Y el problema que tenemos es que la primera reacción al mundo de la tecnología, siempre cuando tenemos un cambio tecnológico, es a intentar hacer lo que ya conocemos en un nuevo formato. A modo de ejemplo, cuando apareció la televisión, lo primero que intentamos hacer con la televisión era lo mismo que ya sabíamos hacer por la radio, pero por televisión. Entonces se hacía radioteatro televisado. Algo parecido nos puede estar pasando con el Internet. La primera reacción que tenemos no es hacer algo nuevo, es hacer lo que ya sabíamos hacer, pero por otro formato. Y eso es un problema, sobre todo porque esto que estaba sucediendo con la informática, ese crecimiento exponencial al que le denominan ley de Moore, aplica a la informática hasta que la informática se pega a otro sector.
Cuando se pega al otro sector, lo que hace es le transfiere digamos, las propiedades de crecimiento. Entonces, no sé, a modo de shock futurista, digamos. Hoy hablaban de los autos que se manejan solos. Los vehículos prácticamente no incrementaron su velocidad. Los autos que se manejan solos ya no son una fantasía. Ahí están viendo las pruebas de Google sobre su nuevo vehículo, que ya existe una flota en California que está, digamos, trabajando con naturalidad. Hay otra empresa que se llama Tesla, que está comercializando los primeros vehículos que no solo se manejan solos, sino que aparte son eléctricos. Actualmente valen en torno a unos $35.000 y tienen una autonomía de unos 300 kilómetros. Y es de esperar que en los próximos 10 años tengan un precio bastante más accesible y que su consumo se masifique. Esto nos representa varios desafíos. Desafío número 1, ¿qué vamos a hacer con toda la gente que hoy se dedica a manejar? Número 2, es posible que dentro de algunos años nos vean a nosotros como neandertales porque estábamos contaminando y aparte de contaminar, manejábamos nosotros. La computadora puede mirar para 8 lados a la vez si quiere y intercambiarlo con información a tiempo real, cosa que nosotros no podemos hacer. Esto no es algo que va a pasar, es algo que ya está pasando. Es decir, bueno, pero de autos que se manejan solos ya vimos unos cuantos. Bueno, capaz los impresiona un poco más las bicicletas que usan exactamente la misma tecnología. Ahí es una entrevista que muestran cómo se está haciendo esta prueba en la ciudad del mundo que tiene más cantidad de bicicletas. Y bueno, todo el caos que genera en una ciudad como Ámsterdam esta situación. Entonces, lo que van a ver es, bueno, ¿qué sería un prototipo de manejo autónomo de una bicicleta? La puedo llamar, se imagina con la aplicación. Hola, venga la bicicleta. O que vaya yendo sola mientras yo voy enviando un mail que me quedó pendiente. Ahí la está llamando. Hola, bicicleta, vení. Pling. Y la bicicleta se mueve. Bueno, bien. En el sector automotriz están sucediendo cosas. No parece terminar ahí. Ya hay automóviles que vuelan, taxis en formas de dron. Y no solo va a ser el delivery y puedo mandar el diario o la pizza por un dron, sino que es probable que también tenga un taxi en forma de dron. Hay una empresa que se llama Lilian que obtuvo la semana pasada $900 millones en financiación para desarrollar taxis voladores. ¿Qué pasa con la lengua? ¿Cuántas horas dedicamos a estudiar un nuevo idioma? Esto que están viendo ahí es una prueba de Skype de traducción a tiempo real. Todavía no están viendo, pero ahí se ve. Es una chica en México y otra en Estados Unidos. Hi, can you guess where I live? ¿Te encuentras en América del Norte? Yes. Do you live in Central Mexico? Sí. ¿Te encuentras en Estados Unidos de América? Yes. Do you live in a capital city? Sí. ¿Estás cerca de Seattle? You're very close to Seattle. Are you in Mexico City? Sí. ¿Estás en Tacoma? Yes. Very good guess. Gracias. Thank you. Do you like living in Mexico City? ¿Te gusta vivir en la Ciudad de México? Ahí ya lo están viendo está muy funcionar. Here is very Este nice. particularmente se monta What do you sobre do for Skype. fun? Hay otro que ¿Qué tiene haces forma para de lápiz que divertirte? se llama Voy a Eevee y las tiene la playas de singularidad de I'm going que to the funciona beaches sin of conexión a Mexico. internet. I like to swim. Entonces yo puedo, Me por gusta ejemplo, me nadar. voy a Japón con un lapicito, Me too. grabo y me traduce o le hablo y me traduce a tiempo ¿A real. dónde en el mundo te gustaría Realmente el mundo está impactando en otras aristas.
aquí vamos a otro punto de ese proceso de vorágine. Actualmente, el acceso a Internet lo tiene simplemente 1/3 de la población. Tenemos 2/3 partes del planeta que sigue sin Internet. A nosotros nos parece, lo tenemos totalmente integrado, hay Wi-Fi acá en la universidad, es como que un bien de consumo muy típico. Pero 2/3 partes del planeta no tienen Internet. ¿Qué tal si lo que tuviera Wi-Fi no sería la universidad, sino que lo que tenga Wi-Fi sea el planeta? Tanto Facebook como Google están trabajando en conectividad global, que lo que tenga Internet sea la Tierra. The Aquila isn't the biggest drone in the sky. Este formato It didn't fly es the el que longest utiliza time or at the Facebook, highest altitude. esta forma But its maiden voyage is still a de milestone for internet de access pequeños and for dispositivos Facebook. con formas de dron, orbita la Tierra y The drone is part transmite of Facebook's señal plan to a connect remote parts of the world to the web. esa latitud. It isn't the only Facebook, tech por giant otra to build parte, en vez de usar drones, usa Google has its una own lógica plan de for globos en algo que ellos flying llaman altitude. Project Loom, Both que companies are serving themselves ahí with lo drones, ven, but el they're also globito, helping the local esencialmente And un that's poco where más this arriba que la drone altura en la que is. vuelan los aviones. Tenemos como corrientes aéreas predefinidas por la temperatura. Entonces, sabiendo la temperatura y la altura, ellos subiendo o bajando la altura, pueden determinar la senda del globo. Si ponen la suficiente cantidad de globos en la misma latitud, yo genero conectividad en toda la zona que está afectada de esa manera. Obviamente, la estrategia acá es no necesitar cablear, no necesitar poner, no sé, un cableado de fibra, sobre todo para llegar a lugares que nos resultan de muy difícil acceso, como por ejemplo la cordillera. Bueno, estamos trabajando en que lo que tenga Internet sea el planeta. Y bueno, el tema es, ¿qué podemos hacer con todo eso? El problema ya no parece estar en la arista tecnológica del asunto, sino en nuestra capacidad de uso. La mayor empresa de fibra óptica del planeta se llama Corning y hizo este pequeño videíto sobre cómo se imagina que cualquier dispositivo en forma de vidrio se puede transformar en una computadora. A los efectos de que ya la computadora no sea un celular, sino que cualquier superficie de vidrio pueda ser interactiva. Y ahí están viendo las primeras proyecciones. Autos eléctricos. Y ahí van camino a la escuela. Lo interesante es que se imaginan, lo que me llama la atención es que se imaginan la escuela exactamente igual a como la vemos hoy, pero con tecnología. ¿No? Obviamente energías sustentables, son de muy bajo consumo y cambia la forma de interacción. Por suerte los compañeros dedicados al diseño van a tener trabajo toda una vida. ¿Cómo se ven los profes usando una presentación así? El video dura como más de 10 minutos y ahora voy a avanzar. De hecho, después podemos compartir la presentación a cualquiera que le interese. Todos los videos que estoy mostrando están en YouTube, no estoy mostrando ningún secreto del Pentágono. Simplemente lo que intento graficar es que eso que nosotros, hasta hace un tiempo decir, la tecnología va a velocidad estrepitosa, no es nada nuevo. Lo que estoy intentando decir es, en la medida que la tecnología se pega a otros sectores, la innovación deja de ser una cuestión teórica, abstracta, conceptual, una PPT, y adquiere formas más tangibles.
Pero la idea central de lo que estoy intentando decir es que está aumentando la velocidad de los cambios. Si viéramos de una perspectiva, entre que hicimos la primera revolución agrícola e inventamos la escritura pasaron 8.000 años, necesitamos 300 años más para inventar la imprenta, 120 años para la energía eléctrica, 90 para llegar a la luna, 22 para inventar las páginas web y en 9 años más desciframos el genoma humano. No seguí porque ya se entendía la idea. Ahora, ante la pregunta, ¿por qué hay que innovar? Ahí está la explicación. Pañal de caballo, ¿qué tiene que ver esto con innovación? ¿Qué tiene que ver esto con innovación? Inglaterra, principio del siglo pasado. ¿Qué sucedió? Primeras grandes ciudades en forma urbana, todo el transporte era en base a caballo. Si toda una ciudad se mueve en base a caballo, ¿cuál se imagina uno de los problemas? El aroma a bosque, estoy usando un eufemismo, que había en la ciudad. Entonces, los grandes autoridades de la época se pusieron a discutir cuál era el método, si era con un balde, si era con un pañal, si el pañal era obligatorio. ¿Quién tenía que fiscalizar el uso del pañal? La primera resolución del uso obligatorio del pañal de caballo en Londres data del año 1930. ¿Qué pasó en el medio? La revolución automotriz. Para cuando lograron resolver la obligatoriedad del pañal de caballo, ya casi no quedaban caballos en Londres. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay un factor de timing en la innovación. Y se nos olvida que a veces los cambios lo queremos hacer de atrás y lo que nos puede pasar si nos dormimos los laureles es que seamos tan absurdos como una ley de obligación de pañal luego de que ya pasó el dilema. El mundo está cambiando tan rápido que mientras nosotros vemos lo que vamos a hacer, se volvió absurdo. Y estoy seguro que cada uno de ustedes tienen su propio pañal de caballo. Ahora, ¿por qué esto nos debería preocupar y sobre todo en una casa de estudios superiores? Bueno, ahí estoy mostrando un artículo de prensa donde entrevistan al presidente del Banco Mundial, pero voy a hacer hincapié solo en un tramo. Dice, en lo que respecta a las habilidades personales, el Banco Mundial recomienda centrarse en la enseñanza de actitudes cognitivas y socioemocionales avanzadas, de manera de preparar a la juventud para carrera y no para empleos específicos. Ya que se prevé que menos de la mitad de los escolares de hoy trabajarán en una ocupación existente en la actualidad. En otras palabras, más de la mitad de nuestros estudiantes va a trabajar en una carrera que no existe. Y eso es realmente nuevo. Nosotros crecimos en un mundo donde uno podía estudiar para ser abogado y dedicarse toda la vida a ser abogado. De hecho, tenemos un montón de carreras, sobre todo técnicas. Imagínense la vida del tornero. No sé si acá lleva el mismo nombre, pero esencialmente, ¿qué sentido tiene un tornero en el mundo de impresoras 3D? MIT proyecta que el nivel de desempleo en los próximos 20 años puede llegar incluso al 80%. Nada nos hace suponer que los próximos años van a ser sencillos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial crece a velocidad estrepitosa, las actividades cognitivas básicas están quedando a cargo de computadora y todo eso es un malón de gente que va a estresar los sistemas educativos de los distintos países. Estoy haciendo foco en educación, pero en realidad imagínense cuánto cuestiona esto nuestra malla de protección social. Ahí ven una previsión que se presentó en el Foro Económico Mundial, donde en vez de decir la mitad, dice 65%. Estamos discutiendo el porcentaje, gente, no estamos discutiendo que esto vaya a suceder.
Digo porque estoy intentando preocuparlos, si tienen hijos, si dan clases, si tienen nietos. Hay que buscar precursores de la innovación. Gente que esté lo suficientemente convencida de tratar de decirle a otro por qué es tan grave esto y por qué hoy el acto más revolucionario para enfrentar esto es seguir estudiando. Porque la brecha que hasta hace 10 años teníamos una brecha que era de acceso. La gente tenía o no tenía. Nosotros contábamos cuánta gente se conecta a Internet. Ahora tenemos una brecha mucho peor, que es una brecha de uso. Mientras nosotros discutimos si la educación es gratis o paga, no sé si les suena la discusión, tenemos una discusión pendiente que crece en cierna y no cobra tanta visibilidad pública, que es para qué y cómo estamos educando. Se está abriendo una brecha que va a ser más difícil que saldar, porque la brecha de acceso se arreglaba repartiendo computadora. Ahora podemos repartir computadora y no salvamos la brecha sobre las capacidades que tienen personas altamente formadas en relación a otros que usan la tecnología solamente para mandar fotos por WhatsApp. Con todo cariño para mi madre que me manda fotos de las azaleas que tiene en el fondo, ¿no? ¿Se entiende? Y ya iré cerrando, porque sé que el hambre entra a aumentar. Tenemos que romper algunos mitos de la innovación. Algunos mitos que están asociados a que, primero, la innovación sucede en la frontera del conocimiento. Hay como algo que está dentro de nuestra cabeza que hace pensar que la innovación es algo que sucede adentro de un laboratorio de un tipo vestido de túnica. O es altamente vinculado a la educación, o nos imaginamos que está dentro de una universidad, o nos imaginamos que está metido en el mundo de las tecnologías. No sé, la innovación pasa en Silicon Valley. Y ni que hablar que está esto de... yo voy a innovar. A mí no me dejan innovar. Necesitamos como una autorización para innovar. ¿Yo qué puedo innovar si a mí me viene todo dado? Es como que necesito un permiso, un marco habilitante que me diga, usted puede innovar. Y en mi empresa nadie quiere innovar. Yo no conozco un solo patrón en el planeta que no le interese aumentar la eficiencia o la productividad. Pero todos sentimos que no nos dan permiso para cambiar. Así sea, cambiar una planilla, cambiar algo. Tenemos que romper esa fantasía que los que innovan son unos tipos súper salados que están en otra parte del planeta. Porque eso tiene una visión muy perversa sobre el proceso de innovación, muy elitista. El problema de la innovación es que es casi una actitud, es un gen. Yo necesito gente inquieta, capaz de probar. Transitamos un sistema educativo que desde niños nos penaliza el error. Estás en la escuela, estás en preescolar, pintaste el sol de otro color. Como fueron todas nuestras pruebas en primaria eran del estilo prueba, acierto o error. ¿Qué se hacía? Si está mal, no adquirió conocimientos básicos. Siguió eso, pasamos a secundaria. ¿Y qué pasó en secundaria? Lo mismo. ¿Y qué pasó en la universidad? Lo mismo. Y ahora tenemos gente que hace 25 años le castigamos el error y ahora le decimos, che, mirá que te tenés que equivocar porque la innovación es parte de la equivocación. Bueno, está. Problematicemos un poco sobre las formas que tenemos para evaluar. Y lo otro es que siempre estamos pidiendo que otro nos habilite a innovar. Entonces, a mí me gustaría innovar en qué, pero a la vez, ¿qué habilito yo para el cambio? Por último, a quien tenga ganas de asustarse un poco, hay un libro de este señor que se llama Harari, es un historiador israelí, que escribió varios libros, posiblemente este sea uno de los más conocidos. Se hizo como muy famoso después que Obama y el dueño de Facebook dijeron que era como su libro de cabecera. Pero básicamente lo que plantea es lo siguiente.
Estoy como siendo muy bruto con la síntesis, pero él dice, la humanidad tuvo grandes dilemas, no sé, los conflictos bélicos. Entonces hace una gráfica de cómo evolucionaron los conflictos bélicos. No es que no hay, pero la cantidad de muertos disminuyó estrepitosamente. Dice, bueno, otro de los grandes dilemas de la humanidad eran las epidemias. Entonces muestran una gráfica de la evolución de las epidemias. Y antes se nos moría 1/3 de la población mundial por una epidemia. Ahora se nos muere un montón de gente, pero ya no tenemos cuestiones como, no sé, la fiebre amarilla o otras épocas. Ahora dice, ¿cuáles son los dilemas que tenemos ahora? ¿Cuáles son los grandes dilemas que está enfrentando la humanidad en este preciso instante? Y sin ser escandaloso, lo que presenta en su libro es decir, estamos haciendo vida de diseño. Estamos sustituyendo el diseño natural por el diseño inteligente. Estamos paulatinamente incorporando elementos inorgánicos que aumentan nuestra capacidad. No parece muy distante el mundo donde nosotros podamos tener inserto un chip y estar en contacto con la tecnología y generar una suerte de híbridos entre tecnología y seres humanos. Eso nos asusta mucho, pero imaginen todo lo que puede hacer, por ejemplo, la nanotecnología para enfrentar enfermedades que hoy conocemos. Si hace 100 años la esperanza de vida era de unos 40 años, hoy la esperanza de vida al nacer es casi 80, y si uno extrapolara linealmente eso, las personas que vivan hacia fines de este siglo podrán vivir el doble. ¿Cómo cambia eso? ¿Cómo cambian nuestros vínculos? Ni que hablar lo que debe ser tener una pareja por toda la vida, ¿no? El dilema de mantener la misma pareja a 120 años, te la digo. Hay que repensar muchas cosas, muchas aristas de la inclusión de tecnología, pero básicamente con este profundo sentido de oportunidad. Uno de mis coterráneos, Don Benedetti, dice que el futuro no es una página en blanco, es una fe de ratas. Bueno, es nuestra fe de ratas, así que es un placer tenerlo de compañeros de trincheras en construir un mundo mejor. Vamos a aceptar esa pregunta y si alguien después quiere consultar otras cosas, él va a estar, por supuesto, ahí en el hall para que ustedes se acerquen y puedan conversar con este expositor uruguayo que ha llegado hasta la universidad. Adelante, Ramón. Hola, Ramón, ¿cómo estás? Un placer. Sí, muy interesante tu posición. Hablamos con Fernando, le ha tocado viajar mucho Fernando y a mí también. Y mi pregunta es, ¿puede la tecnología influir sobre otros rubros pero de forma inversa? ¿Cómo? Perdón, no entendí. ¿Puede influir la tecnología en otros rubros pero de forma inversa? ¿A qué voy? Corea del Sur, país muy conectado hoy en día, y el principal rubro emergente hoy día es salir a acampar. La carpa, el saco de dormir, etc. Es turismo de desconexión. ¿Eso es cierto? ¿Podemos llegar a ese nivel? ¿Ah? Tenemos un país que puede crecer en forma de turismo. Sucede marginalmente. Esa es mi percepción. A modo de ejemplo, hace un siglo, la gente que se dedicaba, a principios de 1900, el porcentaje de la población que se dedicaba a actividades agropecuarias representaba un 45% de la población. 100 años después, la gente que se dedica al sector agropecuario directamente está en torno al 7%. Uno, si dice, bueno, si esta revolución tecnológica opera igual que la anterior, es de esperar que en los sectores tradicionales el porcentaje de gente entre a disminuir. Obviamente que eso implica un montón de oportunidades de negocio, incluso en sectores que no son tecnológicos. Sí, la respuesta es sí, porque no toda innovación es tecnológica. Si innovación es cambiar la forma de hacer las cosas para encontrar una cuestión con valor agregado, yo puedo generar valor agregado de 1.000.000 de maneras. Y no necesariamente ese cambio es por inclusión de alta tecnología. Lo que ha sucedido en los últimos 10 años es que uno piensa en tecnología como el celular. Tecnología, en un sentido amplio, también es la escritura. Entonces,
Un proceso de innovación no necesariamente es poner un chip, es sacarle azúcar al chocolate. No queda muy claro. Yo no estoy diciendo que todo el mundo va a estar picando código y programando en Python. No, de hecho, espero que no, porque no me gusta directamente. Pero sí creo que debemos inocular este germen de inquietud. Y la pregunta que planteo es ¿qué tanto nuestros sistemas educativos son capaces de inocular ese virus? Porque me ha pasado, no sé, yo pienso que voy a presentar terrible presentación ante un grupo de jóvenes y los gurises están aburridos, así, mirando el WhatsApp. O sea, la parte difícil de la cuestión es transmitir esa actitud de inquietud, que es una cuestión cultural, y no necesariamente poner a todo el mundo a aprender a diseñar en programación. No sé si eso responde a la pregunta, pero es la primera reflexión que me nace. ¿Alguien más? Por favor. Ahí traen el micrófono. ¿Aló? Ya. Gracias por la presentación, fue muy entretenida. A mí me pasan dos cosas. Uno, que como emprendedora, me parece que esa inquietud por por mostrarnos como la velocidad de la tendencia, a dónde puede llegar al mundo, entendiendo que es bastante, en algunos casos, medio apocalíptico, en el sentido de que no sabemos qué es lo que va a pasar. Me produce esa inquietud y esas ganas, ¿no es cierto?, de seguir desarrollando y modelar, ¿no es cierto?, un sistema que nos ayude a lidiar con eso. Pero por otro lado, me pasa que a nivel familiar siento a veces que los cambios tecnológicos y lo que ves en estos últimos años, este crecimiento exponencial es tan rápido que sociológicamente y a lo largo de la historia no nos estamos poniendo al día. Incluso antes, cuando los cambios eran lineales, ya íbamos atrasados. Entonces ya pasa como el ejemplo del Uber, que llegó, y ni hablar de los gobiernos, porque las comunidades reaccionan antes, pero ya las políticas recién ahora, una vez que ya la situación está. Entonces veo en el caso de, por ejemplo, que tengo hijos pequeños, ¿ya? Que ellos que tienen, o sea, uno no saca nada con apartarlos del mundo tecnológico, porque es lo peor que uno puede hacer, pero sociológicamente cómo lidiamos con todos los efectos, ya desde el punto de vista de lo que uno quiere evitar cuando está para el otro lado, en el fondo de grooming, de efectos en el fondo nocivos que tienen ante los niños, donde tú todo el día estás aprendiendo a enseñarle a niños muy pequeños. O sea, yo veía, por ejemplo, esa imagen de la niñita ahí, que te dicen, ¡ay, mira qué bueno esto! O sea, y cuando tú en los colegios están y te dicen, o sea, sácales el tablet por lo menos hasta los 4, y tenéis tendencia de súper vuelta a lo natural, como el Waldorf, como el Montessori, como no sé qué, que son educaciones como vuelve al palito, vuelve a la madera, vuelve a lo natural, ¿no es cierto? Y otras donde te fomentan, oye, que el niño aprenda ahora, porque es su realidad en tantos años más. Y cómo los protege, ¿no es cierto? O sea, en el fondo la pregunta es cómo ves tú que va la sociedad, como ya no como gobierno de Estado, sino que acoplándose a estos avances y entendiendo y enseñándole a las nuevas generaciones. Nosotros ya estamos pasados. Pero una pregunta muy compleja. Yo creo que nada nos hace suponer que esta velocidad de crecimiento vaya a disminuir. Es más, todo nos hace suponer que va a aumentar. Y dudo que las estructuras actuales tengan la capacidad de responder. Y cada vez van a quedar como más vetustas. Por eso es mucho más interesante volverse un constructor de lo nuevo que luchar contra lo viejo. Yo sé que resulta extraño, pero pregunto, ¿tiene sentido un sistema de varias cosas, ¿no? Vivir en grandes ciudades. ¿Tenía sentido en la última revolución industrial? Ahora no sé. Nuestro sistema electoral, nuestro sistema democrático basado en la lógica de representación proporcional,
Si a mí me pueden preguntar, ¿no podemos hacer una validación con el celular como hacemos para pagar? Yo puedo manejar el banco, pero no puedo votar. ¿Qué tan difícil puede ser implementar un sistema de consulta permanente a través de plataformas digitales? ¿Cuántas vidas se hubiesen salvado con nanotecnología si yo pudiera meter un robot del tamaño de una célula que navegara por adentro de mi cuerpo y limpiara una obstrucción que tengo en una arteria? Soy de los que piensa que el futuro va a ser muy prometedor. Lo que hago con mi hija, y no es lo que todo el mundo tiene que hacer, evidentemente, y de hecho ni siquiera me pongo de acuerdo con la madre, que tiene una postura más prohibicionista, no es verdad que la tecnología está divorciada de la vida real. De rato escucho a la gente que dice, pero este gurí vive solo jugando el PlayStation, no sé qué nombre tiene, y no sale para afuera. No es verdad que el mundo se divida en dos, los enajenados por la tecnología y los que disfrutan el aire libre. Yo quiero pensar que disfruto el aire libre y que sé desconectarme ocasionalmente. Mi niña tiene 2 años, no sabe escribir y maneja YouTube, y yo lo que intento es que ella, obviamente, no usar YouTube como chupete electrónico a los efectos de, che, tengo que hacer este trabajo, entretenete acá y dejarla 4 horas con el celular, pero sí creo que la mejor estrategia, en vez de prohibirle el celular, es generarles otros estímulos para que el celular sea una más de las distintas opciones que tiene. Vamos a tener que aprender a convivir, porque la tecnología, lejos de apartarse, si vemos la tendencia, antes era un mega ordenador del tamaño de un edificio, después fue ordenador del tamaño del escritorio, ahora entra en el bolsillo y todo hace suponer que lo que sigue sea alguna forma de llevarlo integrado, cosa que yo no ande con el dispositivo a cuesta. La tecnología va a estar cada vez más metida en nuestras vidas. Entonces, luchar contra ella es como una fantasía. De hecho, en algunos casos creo que, de hecho, me voy a meter en una arista compleja como la política, creo que triunfan muchas personas que pregonan un discurso de miedo y de cerrarse, y eso tiene eco en la gente porque quiere como volver al pasado, porque eso le traslada seguridad. Lejos, pienso que la estrategia de construir muros es la peor que podemos elegir. No está nada dicho. Lo que sí me deja contento es que yo siempre miraba, no sé, cuando leía historia, miraba con envidia a la gente que vivió el principio de la revolución industrial. Digo, imagínate lo que hubiese estado estar ahí y que tuviera todo para hacer. Porque si vos llegás tarde, están todas las fichas como acomodadas y las grandes empresas instaladas. Entonces, llegar tarde al momento de la cresta de la ola era un bajón. Me costó mucho tiempo darme cuenta que nosotros estamos viviendo en un momento único, que las decisiones que tomemos ahora van a moldear la sociedad del futuro. Entonces, bueno, la única invitación es que salir de esa postura pasiva y remangarse. No sé, hay que probar. Cada uno en donde pueda. Uno en su contexto, en su familia, en donde te toque estar. Yo puedo innovar siendo portero en un edificio. Yo puedo innovar siendo lo que soy, en cualquier lugar. Es como el éxito. No se puede tener esa visión de que el éxito es un lugar al que se llega. El éxito es, lo puedo instaurar, bueno, lo mismo con la tecnología y nada, a trabajar y a trabajar. Está todo por hacer. Bueno, de esta forma estamos dando término al seminario de apertura de la temporada Innovación Los Ríos, y en nombre de la Universidad San Sebastián queremos agradecer a Fomento Los Ríos por haber hecho posible estos espacios de desarrollo regional, y a ustedes, por supuesto, con su participación y con su asistencia.
los dejamos invitados para eventos de la temporada que podrán revisar e inscribirse en www.temporadalosríos.cl. Señoras, señores, muchas gracias y buenas tardes.